Baruch haba Beshem Yahuwah Am Yisrael. Le saluda el Moré Abiyahu Ben Yisrael. Y quiero compartir con ustedes el día de hoy una enseñanza que ha marcado mi vida, ha marcado muchas vidas de las personas que se han encontrado en una situación, en una historia muy parecida a la vida de Ruth. Quiero compartir con ustedes esta historia que es muy impactante hoy en nuestros días, en el tiempo de escasez, en el tiempo de necesidad, de hambre, hay necesidad de alimento, pero también hay una necesidad en su interior de buscar y de conocer verdaderamente el Shem Kadosh de Avinu Yahuwah. Antes de comenzar, quiero abrir un poquito mi corazón, compartir con ustedes sobre este libro precisamente de Ruth, este Sefer de Ruth. Mis tres hijos mayores, la primera se llama Ruth Abigail, la segunda Ana Noemi y el tercer hijo se llama David Isaac. Esta historia está muy perfectamente relacionado con estos tres nombres, en este caso con mis hijos, los tres primeros. Primero por Ruth, que lleva por nombre este libro. Mi segunda hija, que tiene también un nombre, Noemí. Y el tercer hijo, David. ¿Qué relación tiene? Esto ha impactado verdaderamente a mi vida, porque después de comprender, de entender el propósito, los planes que Abba Yahuwah tiene para cada uno de nosotros, me doy cuenta que aún antes de que yo estuviera consciente de la persona del Shem Kadosh de Avinu Yahuwah, Él tiene un plan preparado para mí. Él tiene un plan y un propósito para mis hijos, para cada uno de ellos. Tengo 6 hijos, de los cuales bendigo a cada uno de ellos donde quiera que ellos se encuentren, donde quiera que ellos estén. Y voy a comenzar precisamente esta historia. Es una costumbre leer el Sefer de Ruth, el libro de Ruth, el rollo de Ruth, y su historia precisamente en estos tiempos de Hag Shavuot. Esta historia se lleva a cabo en cada momento y en cada situación, como lo he venido diciendo, que representa todo el proceso que cada uno de nosotros llevamos cuando estamos lejos, separados de Abba Yahuwah, y cómo es la transición de arrepentimiento, llegar a los pies de Yahushua HaMashiach, cuando Él es quien nos redime de toda maldición y de todo pecado, y nos presenta delante del Padre limpios, purificados, restaurados, para que nosotros podamos llevar una vida plena, una vida completa. Este Sefer es precisamente esta historia. Durante el tiempo de la cosecha y la cebada y la del trigo, la historia de Ruth nos cuenta sobre el inicio de la dinastía davídica, cómo es que inicia su reinado a través de un descendiente de esta mujer llamada Ruth. El rey David, quien su bisabuela era Ruth precisamente, la descendencia, el linaje, en el libro de Mateo capítulo 1, Matillahu capítulo 1, ahí podemos ver cómo su nombre es mencionado, el nombre de Ruth. Ruth tuvo un hijo que se llama Obed. Obed tuvo un hijo que se llama Isaí. Isaí tuvo un hijo que se llama David. Y ahí es en donde comienza precisamente el reinado davídico, en donde un hombre que Yahuwah llamó, que él era un hombre conforme al corazón de Yahuwah, por cuanto este varón hizo todo lo que se le ordenó, hizo todo cuanto estuvo en sus manos. Y precisamente de este linaje, de esta monarquía, es que nuestro Marya, Yahushua HaMashiach, él nace de este linaje. La historia se lleva a cabo en una ciudad muy pequeña llamada Beit Lehem, más
conocido como Belén. Este Beit Lehem quiere decir o traduce la palabra Beit, casa, y Lehem es una palabra que la voy a mencionar solamente en esta ocasión para que usted sepa a qué me estoy refiriendo. La palabra Lehem en hebreo es la palabra correcta. La palabra pan, que traduce del griego, es un símbolo y es una deidad pagana. Si usted quiere buscar en internet el significado o quién es el dios Pan, usted se va a sorprender de quién es. Por esa razón y por esta única ocasión lo menciono, porque ya no lo voy a mencionar durante el desarrollo de este tema. Beit Lehem traduce casa de Lehem, de alimento, casa de Alihem. Y vamos a ver precisamente cómo se lleva a cabo esta historia. Vamos a leer Miqueas, acompáñeme con su escritura, una escritura que usted tiene, y usted tiene que ir restaurando cada palabra. Cada vez que usted encuentra la palabra de la deidad que yo le mencioné hace un momento, usted tiene que quitarla y ponerle Lehem. Lehem. Miqueas 5:2. Pero tú, Beit Lehem, casa de Lehem, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Yahudá, de ti me saldrá el que será el soberano en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la perpetuidad. Maravilloso este pasuk. Yahuwah desde el principio tiene este plan, que Él es el soberano de Israel, y desde sus salidas son desde el principio, desde los días de la perpetuidad. Si no lo quisiéramos ver de esta manera, entonces podríamos ver lo que este plan y este propósito fueron fundamentados precisamente en el huerto del Edén. Después de padecer la destitución de los derechos que constituían para estar una comunión constante con nuestro Abba Yahuwah, la separación a través del pecado que rompe esa comunión y esa relación íntima con nuestro Abba Yahuwah, dice que desde el principio Él es desde la perpetuidad, soberano desde la perpetuidad. Matillahu 2:6. Y tú, Beit Lehem, casa de Lehem, de la tierra de Yahudá, ¿no eres la más pequeña de entre los príncipes de Yahudá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Vemos aquí 2 palabras, 3 palabras, 4 palabras. Toda la escritura, en cualquier escritura que usted lea, así sea una Reina Valera, así sea una escritura de cualquier otra traducción, o que se haya utilizado para que usted conozca verdaderamente la palabra del Creador. Primeramente vemos el significado de Belén, que en hebreo es Beit Lehem, casa de Lehem. Por otro lado, vemos que toda la fuente y la inspiración y los eventos han acontecido precisamente en la tierra de Israel. Número 2, Beit Lehem, Israel. Número 3, vemos que es descendiente del linaje de la tribu de Yahudá. Entonces tenemos 3 testigos, de lo cual nos confirma que toda escritura que hoy y en la actualidad estamos leyendo, tenemos que ir a las raíces. ¿Por qué razón tenemos que ir a las raíces? A las raíces hebreas, al lenguaje Kadosh, el hebreo, porque es ahí en donde verdaderamente nosotros vamos a poder encontrar el verdadero camino. No puede ser que nosotros sigamos un camino equivocado, como lo es precisamente todas estas doctrinas que han estado alrededor del mundo, que principalmente han sido manipuladas por Grecia y por Roma, que ellos han metido precisamente sus deidades en todas estas escrituras que estamos leyendo. Lo más interesante es que Ruth no era una mujer hebrea, no pertenecía a ninguna tribu. Ella era una moabita. Y desde ahí es como nosotros vamos a ver y a comenzar esta enseñanza, viéndolo desde un trasfondo fuera del pueblo de Israel,
viéndolo de afuera que no pertenece a la casa de Yahudá, y viéndolo de afuera que es una ciudad que en la antigüedad había sido marcada como un pueblo pagano, que es lo que hoy precisamente nos encontramos nosotros viviendo. El pueblo de Israel se encuentra viviendo fuera de Israel, fuera de Beit-Lehem, fuera de la tierra de Yahudá o del linaje de Yahudá, y nos encontramos en una tierra condenada a una destrucción precisamente por este servicio a Elohim, a dioses paganos, a dioses que no corresponden. Desde esa perspectiva nosotros vamos a señalar esta enseñanza y vamos a dirigirla hacia el centro que viene siendo la ciudad de Jerusalén, la ciudad, el pueblo escogido Israel, el linaje escogido por el cual viene nuestro Salvador Yahushua HaMashiach, y por el cual nosotros tenemos que llegar a esa tierra. Vamos a recordar que Moab se encuentra del otro lado del río y tenemos que pasar al frente, al lado del río. Es así como nosotros vamos a poder comprender perfectamente esta enseñanza. Moab viene de una simiente, de un linaje de los hijos de Lot y su hija mayor. Esto lo vemos en el libro de Bereshit, Génesis 19:37. Usted lo puede leer ahí perfectamente en la comodidad y con la tranquilidad para comprender. Moab significa semilla de un padre. Lot era sobrino de de Avinu Abraham, y por razones de multiplicación en ganado y posesión, ellos tuvieron que separarse. Lot vivía en Sodoma, de la cual todos conocemos la historia de la destrucción de esa ciudad y de esa región por cuestiones de idolatría, y que se hacían muchas prácticas inadecuadas que no corresponden al pensamiento o a la corriente de propósito que Yahuwah había planteado para un pueblo escogido como Abraham, el linaje escogido de Abraham, Isaac y Jacob, para establecer un pacto con el pueblo llamado Israel. Estas prácticas que tenía Sodoma, Gomorra y toda la región que estaba ahí en esa planicie, tenían prácticas muy torcidas, como hoy en día nos podemos encontrar todas esas tipos de prácticas alrededor nuestro. Había mucha homosexualidad, lesbianismo, había mucha maldad en el corazón de aquellos pobladores, y eso no agradó precisamente a los ojos de nuestro Padre. Lot tuvo una esposa que era muy mala, precisamente. Ella abusaba de los pobres que llegaban a pedir alimento a su casa. Tocaban a la puerta y pedían lejem, alimento, pero ella no les daba, ella les daba una barra de sal. Nadie puede negar el alimento al necesitado. Esta es una ordenanza que nosotros tenemos que dar a quien lo necesita, a quien lo pide. Al salir de Sodoma, dos querub que los llevan precisamente a salir porque venía una destrucción para esa ciudad, esta mujer voltea y se convierte en ese momento como en una estatua de sal, que algunos dicen o aseguran que actualmente se encuentra físicamente y pueden ver una estatua personificada en un monumento de sal. Y precisamente tengo una enseñanza que voy a hablar quizá la próxima enseñanza sobre este tema específico, sobre Lot y su esposa. ¿Qué representa? ¿Qué quiere decirnos esta mujer de sal? Moab es uno de los 3 pueblos que se declaran enemigos de Israel. En el Torah de Yahuwah se declaran enemigos en el desierto. Especialmente destaca por su orgullo y su egoísmo, junto con Amón, que era del mismo linaje de Lot y la hija menor, que se llamó Amón.
se negó a ofrecer comida y agua a los israelitas en los momentos de mayor necesidad. Por esta razón, el Torá prohibió a los miembros de ambos pueblos, de Amón y de Moab, entrar a la nación de Israel. La única excepción que, aunque no se menciona directamente en el Torá, pero sí se le hace directamente a las mujeres. Las mujeres no tenían prohibido que pudieran entrar a la tierra de Israel, quienes, o por la razón de que ellas no participaron en las envidias de sus esposos. Devarim, Deuteronomios 23:3. Ningún amonita o moabita podrá entrar en la Cajal, en la congregación de Yahuwah. Ninguno de su cera, ni hasta la 10ª generación puede entrar en la Calal, en la congregación de Yahuwah, porque ellos no suplieron con lejem, ahí está lejem, y mayim, con agua, cuando estaban en el camino después de salir de Misraim, porque emplearon y ocuparon precisamente a un profeta llamado Bilam, el hijo de Peor, o Petor, en Aram Hanarayim, que viene siendo Mesopotamia, para poner una maldición sobre Israel. ¿Se acuerdan de esta anécdota donde Balac había contratado a un profeta para que profetizara en contra del pueblo de Israel? ¿Por qué razón no pudo maldecir al pueblo de Israel? Porque desde las alturas, desde las montañas, Balac podía ver el nombre de Yahuwah, cómo se formaba entre el pueblo de Israel, entre las naciones, cómo formaban desde arriba el Shem Kadosh de Yahuwah. Esto ya lo he explicado en otras ocasiones, cómo desde una montaña, así a distancia, se podía ver cómo estaban formadas las tiendas, los Joel, las tiendas de las casas el pueblo de Israel, y cómo en el centro donde se encontraba el Mishkan, en donde estaba el arca del pacto, la menorá, la mesa de los panes del lejem de la preposición, el lavacro, el altar de bronce, todo lo que había alrededor formaban perfectamente el nombre de Yahuwah. Por esa razón no pudo maldecirlos, porque él decía: ¿cómo voy a maldecir a ese pueblo si en sus tiendas podemos ver claramente el nombre de Yahuwah? Cuando nosotros en los Shabbat iniciamos el Shabbat, nosotros decimos esta tefilá, esta oración: oh Yahuwah, cuán preciosas son tus tiendas. Oh Jacob, tus lugares de morada, oh Israel. Yahuwah, por medio de tu bondad abundante, yo entraré en tu casa con regocijo. Estas son las palabras que nosotros hacemos, porque precisamente nosotros antes de entrar al Shabbat tenemos que ver el Shem Kadosh de Yahuwah, porque él se encuentra precisamente en una fiesta que él nos ha invitado para que cada uno de nosotros estemos presentes. Tenemos que ver el Shem Kadosh de Yahuwah cada vez que nosotros entramos a esta Moed, que es Yom Shabbat, y a cada una de todas las Moedim de Yahuwah. Existe una ley en el Torá que dice así: ojo por ojo, diente por diente. Está en Shemot, Éxodo 21-24. Todos conocemos perfectamente esta ley. Y en Lucas 6:37-38, Lucas 6:37-38, dice: no juzgues y no serás juzgado, no condenen y no serán condenados, perdona y serán perdonados, den y les darán, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo, porque con la misma medida con la que midan, los volverán a medir. Estas palabras son directamente de Yahushua HaMashiach. Este es un principio del Torá, y esto es de lo que habla mucho el María Yahushua HaMashiach. Instruye precisamente sobre perdonar, sobre dar alimento al hambriento, ayudar al necesitado
y para muestra basta un botón de la boca de nuestro María Yahushua HaMashiach. Existe un efecto llamado boomerang, que este boomerang que cuando se lanza regresa a la persona que lo lanzó, que también se llama en el mundo secular, que tiene otra definición que no es una palabra hebrea, pero sirve o la voy a utilizar en este momento como una ilustración solamente. La palabra karma, que la verdad desconozco específicamente su significado y su trasfondo, pero en lo que yo la quiero emplear en este momento es que lo que tú haces se te regresa. Y precisamente consiste en que lo que tú hagas, ya sea bueno o malo, ya sea para bendecir o para maldecir, se nos regresa. La instrucción y enseñanza es que debemos ahabá a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen, poner la otra mejilla y no devolverla, y no devolver mal por mal. Antes bien, nosotros tenemos que devolver mal por bien. Esto nos habla aquí Romanos 12:17 y Primera de Quifa 3:8 y 17. Ahora, esto es una regla que precisamente en las Escrituras, o una máxima como se le denomina, dentro de los principios de la Escritura, del Torá. Mateo 10:39. El que se preocupa por su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Yahushua HaMashiach, dice, la hallará. Tenemos que perder la vida por causa de él. De otro modo, no vamos a poder perseverar hasta lo que hoy perseguimos. Lucas 12:20. Pero habló Yahushua diciendo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Ustedes recuerdan este midrash, esta parábola de aquel joven que dice que había acumulado mucha riqueza y que había decidido tumbar, hacer crecer más grande sus graneros, sus bodegas, para entonces almacenar más. Y la respuesta de Yahushua HaMashiach fue esta. Dice que necio, porque esta misma noche vendrán a pedir tu alma. Y todo lo que has guardado, ¿para quién va a ser? ¿Quién lo va a disfrutar? Primera de Timoteo 6:7. Porque no trajimos nada de dentro del olam, es decir, del mundo, y es por cierto que no podemos llevar nada de él. El tener comida y vestido permite estar contentos. ¿Contentos con qué? Es la pregunta. 9. Pero los que anhelan ser ricos caen en tentación y en una trampa, y en muchas lujurias insensatas y dañinas, de las cuales hunden a los hombres en la destrucción y en la perdición. Por cuanto el ahabá, el amor al dinero, es la raíz de toda maldad, por el cual muchos han añorado y han caído de la emuná, de la fidelidad, y han traspasado a sí mismos mediante muchas aflicciones. Cualquier parecido, este verso, cualquier parecido con la realidad, es una coincidencia, ya que nos encontramos en esta situación precisamente por hombres malos, que por la avaricia del dinero, por el amor al dinero, nos han llevado a este confinamiento mundial. Esto es otro tema. Ya se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el libro de Ruth? Con estos pasuquín que acabamos de leer. Y más de lo que usted se pueda imaginar, tiene mucha relación con este libro, que tan solo tiene 4 capítulos, 4 perequim, y 85 versos, pasuquim. Encontramos una de las historias más maravillosas que nos hayan contado, el plan de arrepentimiento, que en hebreo es aliyá, y el plan de la redención, que en hebreo es
Geulá, redención. Por esta razón es que se ha convertido en uno de los libros que ha impactado específicamente mi vida. Después de aprender el plan y propósito para mi vida y de haber conocido el Shen Kadosh de Yahuwah, cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. Una decisión porque tenemos dos caminos. Dos caminos. Aquí están los dos caminos, el bien y el mal. ¿Sí? Dice, esta es una historia muy parecida al hijo pródigo. Primero porque el hijo pide sus bienes, se retira de la cobertura de su padre, pide su herencia, se retira a la ciudad, al mundo, y él se va a gastar toda su herencia. Se queda, tiempo después, se queda sin trabajo, y busca precisamente un trabajo en donde es literalmente un criadero de cerdos. La escritura muy específicamente nos habla sobre estos animales, que son animales impuros. Y no solamente con eso, sino que aún él llega a comer, alimentarse de ese alimento que comen los cerdos. En el corazón, en su interior, él vuelve a despertar hay una chispa que precisamente no se había apagado en su interior, pero esa chispa, y viendo la necesidad, y viendo todo lo que estaba padeciendo, y viendo que había hecho mal en salirse de su casa, coger su herencia, gastársela en lo que bien se le pudo haber ocurrido, quizá lujos o algunos placeres de la carne, infinidad de cosas pudo haberlas gastado. Habiéndosele terminado esta herencia, quedarse sin dinero, tiene que trabajar. Ahora tiene que hacerlo para un patrón que no es para su casa. Tiene que buscar un alimento que tampoco le alcanza a lo que trabaja, porque tiene que comer de ese alimento impuro. De esa chispa que había en su interior, como que se le prende algo en la cabeza y dice, estaba yo mejor allá con mi padre, ¿por qué hice esto? Hay un arrepentimiento. Él decide regresar precisamente a su padre. La palabra regresar se llama aliyá, y la palabra regresar también significa en arrepentimiento. Su padre lo recibe precisamente con besos, con abrazos, le da una ropa específica, una ropa limpia, y le da un anillo que lo reconoce como su hijo, que él, siendo príncipe, se volvió un esclavo por causa de la inmundicia de su carne, por la necedad de su corazón, por andar buscando, queriéndose ser hombrecito. Resultó que allá precisamente fuera de Israel se tuvo que volver hombrecito, regresar a su tierra original y a arrepentirse de lo que había hecho. Este padre amoroso que nos llena de ajabá, nos da ropa limpias, nos da un anillo como un símbolo de autoridad delante de él, porque él nos ha perdonado. Se llama Yahuwah, nuestro Abba Yahuwah, que esto es precisamente un símbolo de restauración. Y precisamente aquí es donde vamos a comenzar nuestra lectura del Sefer Ruth, del libro de Ruth. Y vamos a leer Ruth 1:1. En los días cuando los shoftim, los jueces, gobernaban, en los días cuando había hambruna en la tierra de Israel, un cierto hombre de Beit-Lehem, de Yahudá, fue a morar en el territorio de Moab. Él, su esposa y sus 2 hijos. El nombre del hombre era Elimelech, que quiere decir en hebreo, Yahuwah es rey. O también quiere decir Yahuwah rey. O el nombre de su esposa era Naomi, que significa placentera. Y sus 2 hijos, uno de ellos, el mayor, se llama Malón o Maglón, que significa enfermizo o debilitarse. El segundo, Kelión, que significa, traduce, desperdicio, languidez, como flaco, decaimiento, débil, defectuoso
fracaso y destrucción. Eso significa el nombre de Quilión. Ellos eran efratitas de Beilehem, en Yahudá. Ellos llegaron a las llanuras de Moab y se asentaron allí. Elimelec, el esposo de Noemí, murió y ella quedó con sus 2 hijos. Ellos tomaron esposas para sí de entre las mujeres de Moab. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Ellos vivieron allí por alrededor de 10 años y entonces ellos 2, Malón y Quelión, murieron y la mujer se quedó sin sus 2 hijos y sin su esposo. Algunos rabinos enseñan que Noemí y Elimelec, precisamente su esposo, tenían una posición privilegiada en la tierra de Israel. Él era uno de los líderes, ya que pertenecía a una dinastía de príncipes muy importante dentro de su tierra natal, Beilehem. Tan es así que él era primo o un pariente cercano que tenía llamado Boaz, que él era muy rico y poderoso, y otro pariente que en la escritura se le llama fulano, que también era pudiente, era persona rica. Entonces, esta es la razón o el por qué se cree que Elimelec tenía dinero en la época que vino esa hambruna. Participaba, ya que él participaba en la comunidad, cuando una enorme sequía azota precisamente la ciudad de Beilehem. Noemí y Elimelec deciden salir de la tierra de Israel y se instalan en una tierra que se llama Moab. Es una tierra que había egoísmo, porque ya recordamos que tiempo atrás ellos no quisieron bendecir con lején y agua a la nación de Israel mientras estaban en el desierto. Noemí y Elimelec, junto con sus hijos, teniendo esa riqueza, se van precisamente de esa ciudad y se van a vivir a Moab. Lo mismo que había sucedido con la esposa de Lot, al convertirse en una estatua de sal por un juicio que ya había sido decretado. No salieron de Israel porque ellos no tenían cómo sostenerse. Ellos no salieron por eso. Ni tampoco porque ellos no tenían alimento, sino porque eran egoístas de no compartir su riqueza con los necesitados. Al salir de Israel, sus hijos también pagan las consecuencias al casarse con mujeres extrañas, Ruth y Orfa, quienes ellas eran parientas del rey Eglón, que era el actual rey de Moab en aquel entonces, y este rey Eglón era descendiente del rey Barak, aquel que contrató al profeta Bilam, y es ahí donde viene precisamente esta descendencia de destruir a la tierra de Israel. Tiene ese propósito la tierra de Moab de destruir a la tierra de Israel. Por esa razón, viene un hombre de la tierra de Israel y se va a vivir a la tierra donde los querían destruir, y se casan sus hijos con 2 mujeres moabitas, quienes ellas, precisamente viniendo de esta dinastía o de este linaje, por supuesto que intentarían algo para destruir a esa familia que había llegado a vivir a Moab. Ostentaban un papel de princesas, como que mantenían un alto rango precisamente en su nación, estas 2 mujeres, siendo ellos ricos, la familia de Elimelec, y ellas viniendo de un linaje de un rey. Ellas acostumbraban a vivir con lujos, con comodidades. Pronto ellas se habrían encontrado en una de las situaciones muy difíciles. En primera, la muerte de Elimelec y de los esposos de ellas, de Orfa y de Ruth, que era Malón y Quelión. Al desconectarse, esta familia de Elimelec y Noemí y sus 2 hijos, al salir de la tierra de Israel, ellos se desconectan de toda relación que pudiera haber con Israel. Ellos, al salir de esa tierra, quedan desconectados. Y al morirse precisamente estos esposos, Elimelec,
junto con sus 2 hijos. Estas 3 mujeres se quedan en una situación no de confusión, pero Noemí decide regresar. ¿Por qué decide regresar? Porque ella no tiene otro lugar, no tiene cabida en otro pueblo o en otra nación. Bien pudo haberles dicho a las mujeres, pues vámonos a la ciudad de Moab y allá vivamos. Pero dentro de ella había precisamente esta chispa, este sentir que ella tenía que regresar. No importa si ella salió de la tierra de Israel con bendición, o bendecida más bien en bienes materiales, pero ella tuvo que salir de esa ciudad y al salir se desconecta. Cuando nosotros estamos viviendo en la tierra de Israel con propósitos, bajo la cobertura de la bendición de Abba Yahuwah, trae a nuestra vida salud, prosperidad, bendición y luz a nuestras vidas. Esto es en Yahuwah precisamente, cuando vivimos bajo la cobertura, bajo la bendición. Aun cuando hubiera necesidad de hambruna o de algo que pudiera probar, porque esto es una prueba precisamente. Cuando nosotros venimos a conocer el Shen Kadosh de Yahuwah, Yahuwah prueba si nosotros verdaderamente estamos con Él por nuestra decisión o estamos con Él porque Él nos bendice. ¿Cuál es la diferencia? Es mucha y es muy grande. Usted recuerda a Yahushua HaMashiach cuando dio de comer a 5,000 y a 4,000 y decía, bueno, ¿están conmigo porque les di de comer o están conmigo por la palabra del Torah que les estoy dando? Es de esta misma manera como sucedió. Ellos salieron de Betlehem, de Israel, salieron de la tierra de Israel por egoístas. Consecuencia de este egoísmo fue la muerte de Elimelech. Ya vimos un pasuk anterior donde esta noche vendrán a pedir tu alma. Murió Elimelech por esa condición y sus hijos por la misma situación. Ellos, al estar expuestos a padecer después de salir de la tierra de Betlehem, quedaron expuestos a la muerte, no solamente físicamente, sino una muerte interior en su rúa. Quedaron expuestos a enfermedad, a hambre, a oscuridad, a maldición, por estar precisamente desconectados de la única fuente de vida. Lucas 12:20. Pero habló Yahuwah diciendo, necio, esta noche vienen a pedir tu nefesh, y lo que has guardado, ¿de quién será? Ahí está esta evidencia, y esto que confirma la situación y la condición de Elimelech. Muere Elimelech, que ahora en lugar de ser Yahuwah es rey, se convierte su nombre en lo contrario. Dañó la espalda, dio la espalda y renunció a su Eloa, a su creador. Malón y Kelión también mueren por su debilidad, sin fuerzas en el Torah o en la palabra, o viviendo bajo la condición de la cobertura de Abba Yahuwah, y también por la condición de sus padres, que ellos deciden renunciar a la única fuente de Emuná Yahuwah, del Torah. Eretz Israel. Entonces ellos se casan con mujeres que no son permitidas para Israel, que al contrario son enemigos, 2 pueblos enemigos. Ellos hacen una parentela, casándose con estas 2 mujeres. Bereshit, Génesis 24:3. Y jures por Yahuwah Elohei de los Shamayim y el Elohei de la tierra, que no escogerás una mujer para mi hijo de entre las mujeres de Canaán, entre quienes estoy habitando. Estas son unas palabras de Avinu Abraham, que le dice a su siervo Eliezer, le dice que no coja una esposa para su hijo, a Isaac, que no lo escoja de entre las hijas de Canaán, tiene que ir a su tierra. Y de ahí es cuando precisamente este Eliezer o Eleazar coge 10 camellos. Ponga atención, porque hace rato mencionamos que Noemí padeció aproximadamente 10 años, cerca de 10 años en Moab. Este hombre, Eleazar, cogió 10 camellos para llevarlos, y luego se apareció Rivka,
que posteriormente se convertiría en la esposa de Isaac, ella alimenta, da de beber a esos 10 camellos. Ponga atención porque va a comprender perfectamente de lo que estoy hablando. Segunda de Corintios 6:14. No se unan en yugo desigual, en matrimonio, con los incrédulos, porque ¿qué tienen en común la selacá con la iniquidad, con la violación del Torá? ¿Qué tiene en común la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o qué pacto hay entre Yahushua HaMashiach con Beilal, Belial o Hasatán? ¿Qué parte tiene un creyente con un incrédulo? Esto debemos tomarlo muy en cuenta y a consideración. Las consecuencias es la muerte física, y no solamente física, sino también en su interior, su rúa. En Ruth 1:4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Orfa está decodificado con el Strong H6204, que traduce o significa cuello o cervatillo o cerviz, implicando también duro de cerviz. Eso es lo que significa Orfa. La palabra Ruth con el Strong H7327 traduce amiga. ¿Usted recuerda algún personaje que se llame amigo en la escritura, de lo cual ya hemos estudiado? Precisamente cuando Yahushua HaMashiach estaba colgado en el madero, dice que había dos hombres, dos ladrones, a uno a la derecha y otro a la izquierda. El que estaba a la derecha se llamaba Gestas y el de la izquierda Dimas. Ese Dimas es el ladrón que Yahushua HaMashiach le prometió que esa misma noche estaría con él. Y ese Dimas que traduce amigo. Ahora, aquí encontramos una mujer que se llama amiga y vamos a ver el desarrollo de esta historia. En Ruth 1:5 dice, ellos vivieron allí por alrededor de 10 años. El número 10 en hebreo representa la letra Yod, con el que iniciamos precisamente el nombre de Yahuwah, la Yod, que traduce mano. Y es la letra con la que nosotros identificamos precisamente el Shem Kadosh de Yahuwah, la Yod. Es la más pequeña de todas, sin embargo es el inicio y tiene que ver todo con la cabeza. Cuando dice que vivieron allí por 10 años, quiere decir que hasta que volvieron a conectar sus vidas con Yahuwah, recuerde que la Yod es el Shem Kadosh de Yahuwah. Ellos se retiraron de Israel, se salieron de ahí y se desconectaron de Yahuwah. Cuando ellos deciden, cuando es una muestra, cuando Noemí decide regresar a Israel, ella se conecta otra vez con la cabeza, con Abba Yahuwah, se conecta con la Yod, y es cuando dice que ellos vivieron allí por 10 años. Esta es una señal de una revelación que Yahuwah nos está diciendo que tenemos que conectar con Yahuwah, si no, no podemos estar seguros. Aún estando en tierras lejanas o lejos de la tierra de la promesa, esa chispa que había permanecido ahí dentro del corazón de Noemí, aún palpitaba o aún estaba, aunque débil, comenzaba a crecer. Y esto hacía que pensara Noemí regresar, es decir, haciendo aliyá a Israel. El favor por parte de Noemí hizo que se ganara el corazón. Noemí era una mujer precisamente que traduce placentera. Se ganó el corazón de sus nueras y la confianza de ellas, de Ruth y de Orfa. Seguramente ellas convivían, hablaban de Torah, de el Eloah de Israel, y las hizo pensar a ellas, a las dos nueras, en seguirla a ella. No importa las consecuencias, no importaba lo que sucediera, pero ellas habían quedado de alguna manera como enamoradas de esa tierra que Noemí les había platicado.
de ese Eloa, de ese Creador que era tan maravilloso con él, con ellos, que les daba mucha bendición. El 10 representa la mano de Yahuwah. También nos indica redención, que es cuando lo vamos a ver casi al final de esta historia, que Boaz reúne a 10 hombres y les dice, estos son los testigos, los 10 jueces. Esto es para que se lleve a cabo la redención y podamos comprender. Quiero ponerles esta imagen. Este es el nombre del Shem Kadosh de Yahuwah en hebreo pictográfico. En esta otra imagen vemos 4 maneras diferentes de escribir el Shem Kadosh de Yahuwah: pictográfico, paleohebreo, hebreo moderno y transliterado al español, Yahuwah. Orfa decide regresar en el verso 14, aunque una parte de ella había conocido el Shem Kadosh por la parte de Noemí, pero ella decidió regresar. Ella decidió, dice, regresa si quieres con tu madre, con tus parientes, con tus Elohim, con tus poderosos, con tus dioses, regresa. Y Orfa se convence y regresa. Precisamente esta mujer Orfa, ella se convertiría en la bisabuela de un gigante llamado Goliat, que pelearía con el rey David, que el rey David, su bisabuela sería Ruth. Las dos mujeres, una Ruth y una Orfa, a través de su generación, viene como descendiente un gigante llamado Goliat, y de Ruth viene un descendiente llamado David. Esta es la historia que usted conoce, la gran pelea de David y Goliat. Quiero compartir con ustedes estos unos pasuk, 3 pasuk, que se encuentran en un libro que se llama Antigüedades Bíblicas, capítulo 61, 6. Dice así: David avanzó hacia Goliat y le dijo, oye, una cosa antes de morir. ¿No eran hermanas las 2 mujeres de las que nacimos tú y yo? ¿Y tu madre era Orfa y la mía Ruth? Orfa prefirió a los Elohim, a los dioses de los filisteos, y los siguió. En cambio Ruth prefirió los caminos del Elohei de Israel, del Creador de Israel, y avanzó por ello. De Orfa naciste tú, y tus 3 Ahim, tus 3 hermanos, puesto que hoy vienes a destruir a Israel, también yo, uno de los parientes, de tus parientes, vengo a vengar a mi pueblo. Una vez que tú mueras, les dice David a Goliat, tus 3 Ahim caerán en mis manos, y entonces dirás a vuestra madre, ¿no nos ha perdonado el que nació de tu fraterna? Verso 7, David lanzó una piedra con su honda, y alcanzó al filisteo, y la frente, corrió junto a él, y sacó la espada de la vaina. Antes de morir le dijo, mátame ya, y alégrate. David le replicó, antes de morir, abre tus ojos y mira quién es el que te mata. Levantando los ojos el filisteo, vio al querub, al enviado, y dijo, no me has matado tú, sino el que está contigo, cuya apariencia no es como la de un hombre. Entonces David le corta la cabeza. Esta es una historia preciosa, la historia de la destrucción de David y de Goliat. Primera de Juan 4:4, hijitos, ustedes son de Yahuwah y han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, en el Olam. Ellos son del Olam, del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y el mundo no los puede escuchar. A nosotros, dice, nosotros somos de Yahuwah, el que conoce a Yahuwah nos oye, el que no es de Yahuwah no nos oye. En esto conocemos la rúa de Emet, la rúa de verdad, y la rúa de error. Orfa escuchó la voz de su rúa
de ese rúa de error o ese rúa falso. ¿Por qué? Porque ella decidió regresar a sus dioses, a sus Elohim. Sin embargo, tenía un propósito que cumplirse, algo que ella, sin saberlo, se tiene que cumplir un plan. Por el contrario, Ruth escuchó la voz de la rúa de Emet, de la rúa de verdad, y cambió la historia que hoy conocemos, por lo cual de ella desciende el Mesías, el Mochía, Yahushua HaMashiach. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Israel. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Yahuwah y los hijos de Hasatán. Todo aquel que no hace sedaká no es de Yahuwah y no ahabá a su fraterno. Este verso nos da y nos revela precisamente la condición en la que se encuentra Elimelech, Malón y Kelión, Noemí, Orfa y Ruth. En esto es manifestado los hijos de Yahuwah. Mientras ellos tenían bendición, pero por su corazón egoísta, salieron para no compartirlo. Viviendo en esta situación con otras familias que no correspondían o que no debía haber sido esta unión, ellos mueren en esa condición. Noemí regresa a la ciudad de Beileje. Tenía un propósito Yahuwah, por la cual este hombre salió de Belén. Sí lo tenía. ¿Por qué? Porque tenía que venir por esta mujer, por Ruth, para que ella, a través de su simiente, naciera el Salvador, el Mesías, el Redentor de Israel. Y precisamente ella tenía que tomar una decisión que fue poco a poco, paso a paso, tenía que enfrentarse hasta llegar el momento que se culminara esta redención. La declaración de Ruth a su suegra involucra 4 aspectos muy importantes. Y veamos lo que nos dice Ruth 1:16. Pero Ruth dijo: no me presiones para que te deje y deje de seguirte, porque donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Eloa será mi Eloa, mi creador. Donde tú mueras, yo moriré, y allí también seré sepultada. Yahuwah traiga terribles maldiciones sobre mí, y peores también, y nada, si la muerte no nos separará a ti y a mí. Esta es una declaración maravillosa de una mujer que decide y se aferra a los brazos de Abba Yahuwah. Primeramente, hay un destino común. Donde quiera que tú fueras, yo voy a ir. Segundo, la pertenencia nacional. Tu pueblo, ¿cuál es el pueblo que nos marca como identidad? No es cualquier pueblo, es el pueblo de Israel, es la nación de Israel. Y precisamente, estando nosotros en la condición de este lado del río, que es viviendo en la tierra de Israel, y de este lado del río, que es fuera de Israel, con las naciones paganas, ella dice, tu pueblo, mirando a un futuro que el pueblo, ¿cuál sería? La nación de Israel no es cualquier pueblo, no es Roma, no es Grecia, no es ningún pueblo en el cual nosotros estamos metidos. En cualquier país o en cualquier nación, no es ella. Ruth ve a futuro, ve la condición y dice, tu pueblo, ¿cuál pueblo? El pueblo y la nación de Israel. Ahí, para todas aquellas personas que están practicando precisamente una religión, tienen que darse cuenta que tiene que ser una nación. ¿Cuál nación? La nación de Israel. Un linaje, el linaje de Yahudá, porque de ahí viene el Mesías, el Redentor, aquel que viene a redimirnos y a limpiarnos de todo pecado. Y dice que tu Eloa, que quiere decir creador, Eloa significa creador, será mi Eloa. Ella dejó atrás el Eloa de Israel, se llama Yahuwah, y el Eloa que está en esta nación se llama Dios.
Dice, ya dejo a los dioses y tu Eloa será mi Eloa, mi creador. La emuná en el cual precisamente esta mujer, Ruth, había creado, era en una promesa de resurrección, de levantamiento, porque después ella sabría que después de estar dispuesta a morir, en el final en el verso 17, dice, y nada, aún la muerte, nos separará de ti de mí. Ella estaría dispuesta a morir precisamente en esa tikvá, en esa esperanza. Juan 11:25. Habló Yahushua diciendo, Ani Hu, yo soy Hatequiyah, la resurrección y la vida, la Hayim. El que cree en mí, ¿cuál es en mí? El Redentor de Israel, no el Redentor de Roma o el Redentor de las naciones. Estoy hablando del Redentor de Israel. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, nunca. Y esta es una pregunta que va a quedar en respuesta o en la respuesta de tu boca. ¿Crees esto? Esto es lo que dice Yohanan 11:26, el último párrafo. ¿Crees esto? ¿Tú lo crees? Estos 4 puntos importantes que acabamos de leer van de la mano. No se pueden separar en la vida de todo aquel que proclama a Yahuwah su Elohei y el Torah su Ketubá. Como pueblo de Elohei, sin importar si venimos de Moab o de Israel, tenemos un destino común y debemos permanecer en un mismo pueblo y debemos mantenernos en un mismo Eloa, en un mismo Creador. Efesios 2, 11, 13. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, en este caso yo y todos los que estamos conociendo las raíces hebreas, dice, acuérdense que ustedes en otro tiempo, estando de este lado del río, en otro tiempo ustedes, los goyim, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. Ellos, los yahudín o los hebreos, los israelitas, nos llamaban a nosotros incircuncisos, hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin el Mochía, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, porque esto no es Israel, Israel está de este lado del río, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿En dónde están las promesas? Aquí en Israel. Aquí está Yahuwah quien hace la promesa con Israel. ¿Quieres venir entonces a presentarte ahora como un hijo de Yahuwah? Entonces tienes que aceptar los pactos, que lo vas a encontrar precisamente en este lado del río, como lo hizo Ruth. Dice, pactos de la promesa de Tikvá, de esperanza, y sin Elohei en el mundo. Pero ahora, en Yahushua HaMashiach, ustedes que en otro tiempo, estando fuera, estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Mochía. Aquí está. Yahushua HaMashiach nos acerca precisamente a la tierra de Israel, nos acerca al Eloa de Israel, que es Yahuwah, nos acerca a través de su Rúa, de verdad, que es la Rúa HaKadosh, nos revela su palabra, que es el Torah de Yahuwah, y que no es otro libro, sino el Torah. Esto es lo que viene haciendo Yahushua HaMashiach. Ruth era una moabita, una goyim, una gentil, que fue insertada. Existen 2 palabras que muchas veces confundimos, o la gente confunde, o nos confunde, o trata de confundirnos para que no conozcamos esta verdad. La palabra insertar y la palabra injertar. Cuando hay un injerto, es decir, que tú agarras una semilla de uvas y le injertas una semilla
de naranjas. Estás injertando 2 semillas que no corresponden. Sin embargo, la palabra insertar son la misma semilla, una silvestre y una natural, de la cual la Escritura nos habla mucho de eso. El olivo silvestre, que viene siendo Israel, y el olivo natural, que viene siendo Israel, que está de este lado del río, Israel, y el olivo silvestre, que es las naciones paganas. ¿Sí? Al hacer un injerto es la misma condición, simplemente nos está añadiendo al verdadero árbol que corresponde a Yahushua HaMashiach. Aquí lo vemos perfectamente. Este injerto, una primera parte, que es el antiguo pacto, los 3 primeros brazos que vemos aquí, el antiguo pacto o el Tanakh o el Antiguo Testamento como lo conocen. Viene Yahushua HaMashiach, que es este brazo central, viene Yahushua HaMashiach e injerta la otra parte que no corresponde o que está de este lado del río, añadiendo todo a un mismo brazo. Vean ustedes, todo está perfectamente añadido a un brazo que es el brazo central. ¿Y quién es ese brazo central? Yahushua HaMashiach. ¿Quién más podía hacer esa labor, ese trabajo que nuestro María Yahushua HaMashiach? La historia de Ruth es una clara evidencia de que muchos serían insertados. Ya saben la diferencia entre ser insertados y ser un injerto. A Satán le gusta hacer injertos, experimentos de laboratorio, por lo cual hay muchos seres creados en la actualidad, animales creados como experimentos donde han hecho, precisamente el hombre ha hecho injertos, ha hecho experimentos como lo hace su papá Hasatán, haciendo injertos. Yahuwah no hace injertos, Yahuwah crea, Él hace. Cuando hizo al hombre y cuando hizo los animales y todo lo que existe, las plantas, las semillas, Él hizo y creó todo natural. La única condición cuando habla de injertar, habla de 2 semillas, una natural y una silvestre, pero es la misma, volviéndola a la misma condición, volviéndola a unir al único brazo central que es Yahushua HaMashiach. El estudio del Sefer de Ruth, del rollo de Ruth, es muy importante para que nosotros recordemos que el Torah es dada para todos. A todos se nos dio esa misma oportunidad, pero sobre todo para aquellos que han decidido seguir los caminos de Yahuwah. ¿Sí? Como por ejemplo, ustedes se acuerdan que en la época de Noé, él creó una nave, un barco grande, para ahí meter a los animales y todas las familias que quisieran entrar. Él durante 120 años estuvo proclamando: arrepiéntanse, 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 vuélvanse a Yahuwah, vuélvanse a su Creador, dejen de practicar todas esas prácticas malas que están haciendo. Durante 120 años no le creyeron. Y por consiguiente, cuando ellos entraron, los animales, entró Noé con sus hijos, con su esposa, con sus nueras, se cerró la puerta. Al comenzar a llover, después de una semana, estar encerrados, imagínense cómo estamos ahorita, una semana encerrados, sin salir, ya no puedes salir. Si sales, se va a meter el agua. Es una inundación. Pero en este caso todavía no comenzaba a llover, nada. 7 días metidos ahí en el arca, sin que pasara nada. Yo me imagino que la cara de estas personas se han de haber reído hasta más no poder. Mira, ahí encerrado, ahí enclaustrado Noé, y no ha pasado lo que según él iba a pasar. Después de 7 días, Yahuwah comienza a derramar esa agua de arriba y esa agua de abajo. Cuando la gente quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Ya se encontraban afuera. Esto es lo mismo que este libro de Ruth nos confirma precisamente
una identidad de una nación, de un pueblo verdadero, hebreos, israelitas, un solo Eloa, Yahuwah, un solo Redentor, Yahushua. Mientras que los que están de este lado, se me olvidaba, un mismo Torah. Si quieres permanecer en el camino de Yahuwah, tienes que leer el mismo Torah, el mismo lenguaje, la misma rúa tiene que estar acá. Pero si está uno fuera, que es otros pueblos que tienen otras Biblias, otros libros sagrados, santos, apartados, o como les quiera uno llamar, tienen otro Dios, tienen otro Salvador llamado Jesús, tienen muchas cosas de este lado, pero son Elohim de las naciones paganas. Pero Yahuwah quiere confirmar eso precisamente con aquellas personas que están o que tienen esa chispa en su interior y que dicen, hay algo más que no me deja estar a gusto aquí en mi religión, con mi Dios, aquí con mi pueblo, aquí con la nación. Hay algo más que sé que hay una verdad y quiero conocerla. Esta es precisamente la verdad. Esta es precisamente el camino. Este es precisamente ese pueblo que confirma que el Am Yisrael o la nación de Israel tiene un solo Eloa, una nación escogida, una nación apartada para él, con quien su creador hace pactos. Libro de Shemot, Éxodo 12, 37 y 38. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes, de Goyim. Este tipo de gentes se les llama Ereb Rab, las naciones mixtas, y ovejas y muchísimo ganado. En este libro, en Éxodo, usted lo puede comparar, precisamente leer con su escritura que usted tiene, y habla de eso, habla de gentes que nacieron, gentes que no era el pueblo de Israel, al salir el pueblo de Israel de Egipto, que era donde ellos habían sido esclavos, decidieron salir, pero no salieron solos. Ellos salieron de Egipto, y con ellos venían otras naciones, las naciones mixtas o las naciones paganas, que no tenían ningún pacto ni nada, simplemente tal vez por curiosidad o tal vez porque estaba la oferta y la demanda de la redención del pueblo de Israel, y que dijeron, pues ahí nos va a ir mejor que estando aquí como esclavos. Esas naciones mixtas se llaman Ereb Rab, las naciones mixtas. Ellos llegaron al desierto y ahí ellos pudieron ver precisamente todos los milagros y prodigios que Yahuwah había dado a su pueblo. Ellos alcanzaron una promesa por consideración. Yahuwah nos llama la atención cuando dice que no tenemos que ser egoístas con nuestros fraternos de las naciones paganas o aquellos que tienen una religión o un Eloa diferente. Tenemos que compartir y mostrarles esta verdad. Si ellos aceptan el llamado, si son Am Yisrael, van a recibir una respuesta inmediata como lo hizo Ruth. Si no pertenecen al Am Yisrael, no van a venir, porque van a seguir a sus Elohim, como sucedió con Orfa. Esto es muy claro. Shemot, Éxodo 12:49. El mismo Torah será para el natural y para el extranjero, que habitare entre ustedes. Esta es la promesa que Yahuwah le da a Moshe Rabbeinu, a Moisés, y le dice, un mismo Torah, no va a haber dos. Nada que tú, Israel, tienes un Torah y las naciones paganas tienen otro. La única manera para que las naciones paganas que están ahorita pudieran alcanzar y conocer algo de verdad, algo que pudiera compartir el pueblo de Israel estando de este lado, era que esta escritura, esta enseñanza fuera llevada fuera de Israel y fuera traducida, aún mal traducida, aún mutilada, aún puesto los nombres de los Elohim de este lado, para que nosotros pudiéramos comprender que tenemos que venir a este lado del río.
Esa es la condición de la cual nosotros tenemos que llegar a los pies del Marjá, Yahushua HaMashiach. No hay otra forma. Si esta escritura o las Biblias no hubieran sido traducidas, nosotros en la actualidad tendríamos, no sé qué otros libros sagrados, puros, santos hay en la tierra. Pero si no hubiéramos conocido esa Biblia, no hubiéramos conocido el verdadero nombre, el verdadero camino, el verdadero pueblo de Israel. Ezequiel 47:22. Repartirás pues esa tierra entre ustedes según las tribus de Israel, y echarán sobre ellas suertes por heredad, para ustedes y para los extranjeros. Aquí están involucrados los extranjeros, que moran entre ustedes, que entre ustedes han engendrado hijos y los tendrán como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con ustedes para tener una heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le darás su heredad, ha dicho Yahuwah el soberano. Matillahu 10:37, el que ahabá, el que ama al padre o a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama, el que ahabá a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. Aquí está, Am Yisrael y naciones mixtas, Ereb Rab, vienen y se presentan aquí, en este lado del río, viniendo de Egipto, que se encuentra aquí. Si ustedes ven un mapa de Israel, se encuentra en la parte inferior, izquierda, y pasan aquí de este lado del río antes de entrar, y están aquí, les entrega pactos y les dice: Israel, tú le vas a entregar tierras a las naciones que están contigo, aquellos que han decidido venir contigo de afuera de Egipto y que han decidido obedecer el pacto que ha sido establecido en el monte Sinaí, y que ha sido dado mandamientos, estatutos y decretos para que entonces este Am Yisrael, a la hora que entren aquí a la tierra de Israel, ya no sean naciones paganas, sino se conviertan, aquí lo voy a poner, se conviertan en una nación redimida, en una nación comprada, en una nación restaurada. Precisamente, aquí como vemos esta menorá que representa un olivo, se le echa aceite de oliva a esta lámpara, y que los tres primeros brazos representa la nación de Israel. Aquí está, en verde, la nación de Israel. El de en medio representa a Yahushua HaMashiach. Aquí está, Yahushua HaMashiach. Y el verde son los otros tres brazos, representan las naciones mixtas, Ereb Rab, que decidieron obedecer el Torah de Yahuwah. Aquí está. Lo pueden ver perfectamente. Ruth fue una mujer que se encontraba fuera de Israel, siendo una nación, porque aparte Moab pertenecía a un linaje de Lot, que era pariente de Abraham. Por lo tanto, sí eran linaje, pero ellos por condición se rebelaron.